Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Los comicios generales del pasado domingo en Alemania dejaron una estrecha diferencia a los socialdemócratas del SPD, liderado por Olaf Scholz, a la cabeza de estos resultados, solamente por un 1,6% por encima del bloque de los conservadores compuesto por el CDU y sus aliados bávaros, el CSU. Esta fue una jornada electoral emocionante, como pocas veces ha sucedido en Alemania, pero el resultado genera muchas preguntas en cuanto a la formación de la coalición de gobierno, que en esta oportunidad dependerá del partido de los verdes y de los liberales, partidos que son mucho más pequeños, pero que se abrieron paso de manera muy firme en el Bundestag. Y también es contemplada la posibilidad de una coalición formada por 3 partidos para poder alcanzar las mayorías. Los detalles y ampliación de otros detalles sobre este tema electoral los tiene Rosa Pérez Masdeu en el siguiente informe. El fin de la era Merkel tendrá que esperar. Tras unas elecciones en que ningún partido logró la mayoría absoluta, empieza una fase de negociaciones complicadas que podrían durar meses. Según los resultados preliminares, los comicios se saldaron con el Partido Socialdemócrata a la cabeza, seguido muy de cerca por la Unión Demócrata Cristiana, que cosechó los peores resultados de su historia. La extrema derecha cayó al 5º lugar y la extrema izquierda entró por poco al Parlamento. Tanto los socialdemócratas como los demócrata cristianos pretenden liderar la Cancillería, pero necesitan tejer alianzas. Los votantes han hablado muy claro. Han dicho quién debe formar el nuevo gobierno. Han reforzado 3 partidos políticos, los socialdemócratas, los verdes y los liberales. Desde 2017, la CDU y el SPD gobernaban en una gran coalición federal, un acuerdo con pocas perspectivas de reeditarse. Ahora, los verdes y los liberales, en 3er y 4º lugar, tienen en sus manos la llave para formar gobierno. Los posibles pactos sobre la mesa son la llamada coalición del semáforo, compuesta por socialistas, liberales y verdes, y la llamada coalición jamaica, una alianza entre conservadores, liberales y verdes. La gente que votó por CDU, CSU, quiere que asumamos la responsabilidad y gobernemos. Y estamos convencidos de que un gobierno bajo el liderazgo de la Unión es lo mejor para Alemania y tenemos una responsabilidad con estos votantes. Liderará el Ejecutivo quien consiga antes limar las diferencias entre las distintas fuerzas en temas como la lucha contra el cambio climático o la política fiscal. Sea quien sea el sucesor de Merkel, se espera que no solo gobierne Alemania, sino que determine el futuro de la política comunitaria y el rol de la Unión Europea en el mundo. Entre otras preguntas, ¿quién va a liderar Alemania? ¿Quién va a asumir el cargo que deja a la canciller Angela Merkel, que cierra un ciclo de 16 años con un repunte de popularidad para ella como política, pero no para su partido, la bancada de los conservadores? ¿Habrá gobierno antes de las fiestas de Navidad? ¿Qué rumbo va a tomar Alemania, que es la locomotora económica en Europa, en un contexto internacional adverso? ¿Cuáles son las prioridades en la agenda? Son muchas preguntas e incertidumbre después de esta jornada electoral. Alemania, ¿quién gobernará? Ese es nuestro tema en el debate de France 24 y para analizar este tema saludamos a Paulina Astroza. Ella es directora del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción en la región del Biobío en el sur de Chile. Está también con nosotros Marcus Daniel Maya. Él es analista internacional, es docente del Departamento de Derechos Constitucionales o Derecho Constitucional en la Universidad Externado de Colombia. Está en la ciudad de Bogotá, en la capital colombiana. Y aquí, en el estudio de France 24, me acompaña Ralf Leiteritz. Él es profesor titular de la Universidad del Rosario en la ciudad de Bogotá, también en la capital colombiana. A todos les doy la bienvenida y gracias por estar con nosotros en el debate. Ustedes también, nuestros televidentes, pueden participar en este debate con sus comentarios y preguntas a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Nos pueden seguir como @France24-ES, mi cuenta personal @Santilogo. Les recuerdo que la etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos todos sus comentarios. Además, hoy estamos de celebración, 3 años del debate de France 24. En un día como hoy, hace 3 años, emitimos nuestro primer programa. Pues vamos a entrar en materia. Comienzo por Paulina en la ciudad de Concepción, en Chile. Conociendo primero impresiones de lo que nos dejó esta jornada electoral en Alemania, emocionante, histórica y con mucha incertidumbre. Paulina, bienvenida y cuéntenos sus impresiones para comenzar el debate.
Bueno, en primer lugar, feliz aniversario por el programa Debate. Bueno, las primeras impresiones son que justamente hay mucha incertidumbre respecto a lo que va a ser estas negociaciones. Y si hay algo que Alemania y los alemanes no les gusta, es justamente la incertidumbre. Y frente a los resultados, en primer lugar, que los dos grandes partidos que tradicionalmente han gobernado desde 1949 en adelante, que es la CDU, como tú señalabas, junto con los bávaros, con los socialcristianos, y el SPD, la socialdemocracia, hoy día juntos no son los grandes partidos como tradicionalmente había sido, por lo que requieren, como también señalabas, eh, formar alianzas con partidos que sí han ganado un espacio, como son los verdes, que subieron bastante, no tanto como sus expectativas les indicaban al principio por las encuestas, y Sí. en segundo lugar, los liberales. Entonces, hay un cambio de escenario claro en Alemania. De Concepción nos venimos para el estudio de France 24. Aquí me acompaña Ralph en el estudio. Ralph, sus impresiones, el sabor que deja a nivel político esta jornada electoral en Alemania. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues para mí el resultado era algo esperado, digamos, no hay grandes sorpresas después de las encuestas. Básicamente los resultados para los partidos básicamente conformaron con las expectativas por las encuestas que tuvimos un par de meses antes o un par de semanas antes de las elecciones. Lo que me sorprendí, honestamente, era el éxito como del inesperado del SPD, el ganador realmente de las elecciones, que con estrecho margen de menos de 2% antes del CDU, pero hace como 3 semanas el SPD estaba alrededor de los 13-14% en las encuestas, entonces, y básicamente durante el verano tuvieron un ascenso tremendo para haber ganado las elecciones. Eso es algo que me sorprendió mucho. Sí. Ralph, aciertos y también errores. Ya usted lo menciona, el buen rendimiento que tuvo el SPD, algo inesperado, haber tenido esta puntuación líder, pero también el mal rendimiento que tuvo el CDU y su aliado bávaro, el CSU. ¿Qué le cobró la sociedad alemana a esta coalición de los conservadores que llevaba 16 años en el poder? Porque se lo cobran al partido, no a Merkel. Sí, yo creo que eso es algo que pasa antes en Alemania también, después de los 16 años del gobierno de Helmut Kohl. También era el Partido Cristiano Demócrata que básicamente se presentó otra vez para creo que la cuarta posible reelección en el año 98 y perdió. Y eso es algo que Angela Merkel se salvó. Digamos, Angela Merkel dijo, yo no voy a presentarme una vez más para la reelección, sino quiero terminar mi turno y entregar la carga a mi sucesor. Y eso obviamente en Alemania es muy importante porque no entras, Armin Laschet, el líder del CDU, no entró con este margen de victoria, de favoritismo que tuvo Angela Merkel. Entonces él le cobraron un poquito su falta de carisma, un par de errores que cometió durante el verano y un poquito las deficiencias de su propio programa, que no tenía unas fuerzas realmente muy elaboradas. Vamos a dar paso a Marcus, nuestro otro invitado. Ya hemos restablecido la conexión con él y quiero conocer sus impresiones y le pregunto por este desempeño del SPD y ya paso a darle la voz a Paulina para analizar otros temas. Adelante, Marcus, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A mí me parece que sí hubo unos grandes cambios en eso, porque los partidos tradicionalmente autoritarianos y los conservadores perdieron bastante. Antes tenían como 80-90% del electorado, ahora ni 50%. Y los grandes que ganaron eran los verdes, previstos, no tan grandes como esperado, y la FDP, los liberales. Y yo quiero aludir a dos cosas importantes. Un efecto de edad en esto son los jóvenes que hicieron posible esta victoria de los liberales y los verdes, y un efecto de género que es nuevo también en la política. Los bajo 30 años votaron en su mayoría para los liberales y para los verdes,
y los hombres jóvenes votaron para los liberales y las mujeres votaron para los verdes. Yo creo que ese es un patrón que vamos a analizar más en el futuro, y también el declive de los partidos, lo que se llamó Volksparteien antes, ya, lo que representaron el pueblo. La diferenciación social que ya vimos en muchas partes también llegó al electorado y a los partidos. Vamos a contar con constelaciones nuevas, como ha pasado en otros países europeos, como en Holanda, como en Dinamarca, donde ahora no hay solamente 2 partidos, pero 5 y 7. Marcos, no se me adelante en cuanto a los verdes y a los liberales, que ya le voy a preguntar por ese tema, pero antes quiero preguntarle a Paulina. Paulina, allí en Concepción, en Chile, la teoría indica que para las democracias es completamente saludable y completamente necesario la alternancia del poder en cuanto a los partidos. Llevaban 16 años los conservadores al mando de Alemania con Angela Merkel, y ¿qué pudo haber llevado a que se haya dado este cambio? Que el SPD sea el que esté liderando, así sea por un estrecho margen. A ver, creo que en gran medida Merkel logró de alguna manera desacoplarse de su propio partido. Incluso en Alemania se hablaba mucho que ella se había socialdemocratizado el último tiempo, sobre todo por algunas agendas en materia familia o en el tema medioambiental, y esto mismo de este rescate, de plan de rescate, rompiendo cierto tabú de los eurobonos que nos aceptaban. Por lo tanto, ella, como Angela Merkel, mantenía y mantiene una altísima popularidad, pero frente a los alemanes, quien aparecía como realmente sucesor de estabilidad, de mantenerse en el centro-izquierda, que además con experiencia, porque era su ministro de Finanzas, donde además aparecía como quien estaba entregando los fondos de recuperación económica de Europa para esta etapa de la pandemia, era justamente Scholz. Entonces, al final, quien aparecía como el más merkeliano de los candidatos, finalmente era, y esta es la paradoja, el líder de la socialdemocracia. Y muchos de los votos que tal vez habrían votado por Merkel, dada su popularidad hasta el día de hoy, sencillamente no votaron por la CDU, sino que votaron por Scholz, viendo una posibilidad de gestión más parecida a la de ella y no entrar en un ámbito de incertidumbre que, insisto, a Alemania no gusta, esto de los desequilibrios o los extremos. El desequilibrio y la incertidumbre, pero claramente estamos en un escenario de incertidumbre sobre cómo se puede llegar a formar esa coalición que vaya a gobernar Alemania, Marcus, y la clave aquí son 2 partidos puntualmente. Los verdes, que usted ya los estaba mencionando, y los liberales, que si bien pues no repuntaron en los resultados, lograron meterse en el Bundestag con una buena participación y van a ser la llave clave para esa coalición. ¿A qué se debe este resurgimiento, o no resurgimiento, este surgimiento de estos 2 partidos y que estén tomando fuerza a nivel político? ¿Para mí? Sí, Marcus, adelante. Sí. Pues en general la campaña era con pocos temas controversiales. De hecho, se tenía la impresión que los partidos en su conjunto intentaron excluir cualquier tema controvertido. Entonces es difícil decir eso era el punto decisivo para su victoria. Pero pues tradicionalmente los verdes pues vienen de la revolución estudiantil de los años 70, con temas de ecología, temas de paz, feminismo, etc. Y lo que se llaman las nuevas élites de las inner city people, en las ciudades que trabajan en el servicio público, en los medios, profesores son su clientel. Y los liberales también ganaron mucho fuerza, yo creo, por parte de gente que no estaba segura que la economía y las finanzas estaban en buenas manos
con la CDU, con los conservadores. Entonces, eso era clave, yo creo, para el éxito de estos dos partidos. Ralph, aquí en el estudio de France 24, el punto clave aquí es la negociación. Estos partidos, ¿cómo se van a sentar a conversar teniendo discrepancias en algunos puntos cruciales de la coyuntura mundial, como la situación económica, el liderazgo de Alemania en Europa, la OTAN, Afganistán, un punto clave, el medio ambiente? ¿Será fácil esa negociación para esa coalición? ¿Usted qué piensa? No, pues no son negociaciones fáciles y las distancias no son necesariamente sobre temas de la política exterior, digamos. De hecho, en la campaña la política exterior era un tema menor, digamos, lo que... Claro, es la perspectiva que tenemos acá desde este lado. Sí, digamos, del planeta. Realmente, digamos, temas como Afganistán o temas de la OTAN realmente no entraron mucho en la campaña esta vez, o realmente raras veces en Alemania aparecen en las campañas temas de la política exterior. Es más bien una continuidad. No importa si el CDU o el SPD está en la Cancillería. Lo que sí debido a los partidos es lo que mencionó Marcos también, digamos, la distancia entre el Partido Liberal y el Partido de los Verdes. Digamos, el SPD realmente está en la mitad, digamos, entre estos dos extremos, si quieres llamarlo así. Y esos son temas mucho más de la economía doméstica, digamos, cómo manejar las finanzas del Estado y también cómo uno puede financiar inversiones, cómo uno, en términos de tributación, por ejemplo, el Partido Verde y también los socialdemócratas proponen impuestos a los más ricos de la sociedad, que no les gusta esta idea al Partido Liberal. Y sobre estos temas yo veo mucho más divisiones o digamos, peleas y conflictos en el proceso de la negociación que yo espero, no es mi deseo, pero yo espero que se va a durar hasta la Navidad. Hasta Navidad. Para Navidad, los líderes de los dos partidos más fuertes han dicho que va a haber una coalición de gobierno. Paulina, de acuerdo a un sondeo que presentó la televisión pública alemana ZDF, el 55% de los ciudadanos alemanes están a favor de componer una coalición tripartita. De acuerdo al escenario, como lo hemos visto, tan fragmentado, con estas diferencias tan cortas entre el primero y el segundo, y los partidos que han surgido y han tomado fuerza, ¿estamos ante el escenario de una primera coalición tripartita en Alemania? Yo creo que sí. Yo creo que, a diferencia de lo que ocurrió el año 2017, en el cual Angela Merkel trató de una coalición tripartita, que es la llamada coalición Jamaica, que en ese momento era la CDU o la Unión, junto con los verdes y los liberales. Fueron finalmente los liberales los que se levantaron de la mesa, porque no llegaron a un acuerdo con los verdes, y fundamentalmente con los verdes, y esa coalición no funcionó hasta que el presidente intervino y le pidió al SPD que echara pie atrás a lo que había señalado en campaña, que era que no quería una gran coalición. Y eso era porque llevaban más de 5 meses, llegaron a 6 meses sin gobierno, y eso, o sin gobierno en ejercicio, solo en funciones, y eso trae problemas no solo para Alemania, sino también para la toma de decisión en la Unión Europea. Entonces ahora yo creo que el escenario es distinto, porque estamos hablando de un SPD que no tiene más del 30%, como era en su momento Angela Merkel, y al mismo tiempo con los verdes, que ya tienen casi un 15%, un 11%, 11,7% los liberales, que quieren gobernar, o sea, claramente. Y ayer en la ronda de los elefantes, que es la reunión donde están, o este debate que hacen después de las elecciones, directamente Christian Lindner, que es el líder de los liberales, del FDP, del Partido Liberal, le dice directamente a Annalena Baerbock que negocien ellos directamente, que ellos vean sus diferencias, que está en los impuestos, que está en el tema de las medidas para el cambio climático, que ellos primero vean directamente y después vean con quién negociar. Y claramente podría parecer que la coalición semáforo, es decir, con la socialdemocracia, sea lo más viable, porque la CDU, después de todo, perdió casi 8 puntos en estas elecciones, y el SPD logró remontar, sobre todo en las últimas elecciones parlamentarias. Varios medios alemanes titulaban hoy que comenzaba una gran partida de póker.
y aquí empiezan a barajarse diferentes cartas. Y creo que aquí podemos hacer lo mismo con ustedes tres. Comienzo por Marcus. ¿Cuál cree usted que va a ser la fórmula de coalición que pueda funcionar? Porque hay casi que 6 escenarios distintos de diferentes fórmulas entre los partidos. Para usted, dependiendo de su análisis, su perspectiva y su conocimiento de la política alemana, ¿cuál es la carta que usted lanza? ¿Cuál sería la coalición que funcionaría? Pues yo creo, verdad, es una situación bastante nueva porque los pequeños, que no son tan pequeños, van a determinar si será la CDU, los conservadores o los socialdemócratas, y no hará mucha diferencia por esto. Entonces, yo personalmente diría será el semáforo, socialistas con verdes y liberales, y Sí. no veo grandes problemas en formarlo, porque pues políticamente son más cerca que se piensa. La otra cosa es si estos desarrollarán la capacidad de enfocarse en problemas urgentes, que no son los temas que surgieron en la campaña, pero que son de larga distancia para el desarrollo del país y de Europa. Yo menciono 3 partes. Por ejemplo, la demografía. Estamos un continente extremadamente envejeciendo en el momento. No tenemos suficientes niños y niñas. Y la idea es balancearlo con inmigración. Claro. Pero eso no es tan fácil como parece, primero. Segundo, ¿qué es el futuro de la nación-estado alemán, francés, español en la Unión Europea en el futuro? Tenemos una carta de Bruselas a la Corte Constitucional Alemana que pide que Alemania acepte las deudas de la Unión Europea por el COVID y los programas de acá. Estamos hablando de 500 billones de euros. Eso es un tema muy importante. ¿Qué rol juega Bruselas? ¿Qué rol jugará Berlín en el futuro? Y tercero, energía, un tema muy especial porque los verdes están, su tema principal es el cambio climático. El 31 de diciembre vamos a apagar 4 de los 8 plantas nucleares para energía en Alemania. Eso es un tema sin resolución. Ya es un país industrializado y todos estos temas no jugaron un papel durante la campaña, pero son urgentes y yo creo esos serán los temas que hay que negociar en negociaciones para la coalición. Marcus, parece que me estuviera leyendo la mente porque es el tema que iba a pasar después de preguntarles por la coalición. Ralph, ¿cuál sería su carta a jugar en este póker? Ya, yo creo que estoy de acuerdo con Marcos que la opción más probable va a ser una coalición del semáforo. Yo creo que sí se van a lograr cerrar las negociaciones SPD con verdes y con liberales. Además, yo no veo como Armin Laschet, el líder del CDU, después de esta derrota desastrosa de menos casi 9% en los votos, legítimamente se puede presentar como un canciller de una coalición jamaica. No lo veo. Y Paulina, para cerrar esta tanda del póker, ¿cuál sería su carta? También voy por la semáforo, por lo que señalaba. Sí, además que los 3 son los 3 partidos que subieron, a diferencia de la CDU que bajó, la CSU también bajó en Baviera y bueno, obviamente no hemos hablado de otro partido que bajó, que estamos hablando de Alternativa para Alemania y la izquierda, que solamente se salvó por los 3 mandatos directos, porque ni siquiera logró el 5%. Entonces yo también iría por la semáforo. Ralph, paso a preguntarle por el caso de Alternativa para Alemania, que quedó más abajo, como lo estaba indicando Paulina, pero triunfó en 2 estados muy particulares, en Turingia y en Sajonia, que son del este. Desde este lado del Atlántico uno no entiende por qué un partido de ultraderecha tiene tanta aceptación acogida en el este de Alemania, dado el historial que tiene después de haber sido parte de la República Comunista hasta el 89. Pues yo soy de Sajonia, yo soy de Leipzig, de la ciudad de Leipzig. Entonces, sí, eso es interesante y preocupante desde mi punto de vista. Digamos, el AfD ganó casi 30% de los votos en mi estado, digamos, de Sajonia. Y
Muchas explicaciones normalmente vienen con, bueno, esa es la socialización por la dictadura, ¿cierto? Bueno, esa gente vivieron en la dictadura, digamos, de la Alemania Oriental y básicamente están buscando un líder, digamos, que les puede, digamos, salir de su miseria. Pero yo creo que esa explicación es un poco cortoplacista y demasiado simplista, honestamente. Entonces yo veo que hay muchas frustraciones que esta gente sufrió después de 90, ¿cierto? Después del proceso de reunificación que llevó, digamos, a esas, no sé, estamos hablando de 30%, ¿cierto? No estamos hablando ni siquiera de una mayoría absoluta, digamos, de personas, pero hay un porcentaje significativo de esas personas en Sajonia y en Turingia, que es el otro estado donde AfD básicamente fue el partido más votado, y ahí, digamos, hay esta frustración sobre el proceso mismo de la reunificación entre varias personas, sobre todo gente que vive en el campo, digamos, en las ciudades tienes otra tendencia, digamos, yo soy de Leipzig, y ahí ¿no? ganan partidos, digamos, de la SPD o CDU normalmente, pero ahí, digamos, es importante entender que el proceso de la reunificación también generó perdedores y muchos de ellos optaron por votar por AfD. Paulina, saliéndonos un poco de las fronteras de Alemania, hablábamos de los escenarios que enfrenta este país en el marco de la Unión Europea, la relación que va a tener que tener Bruselas con Berlín de cara a este nuevo gobierno. ¿Cuál es la Alemania que la Unión Europea necesita? ¿Y cuál es la Unión Europea que Alemania necesita para continuar por esa senda por la que han venido en los últimos años? Necesitan una Alemania estable, en primer lugar, porque el núcleo duro de la integración siempre ha sido Alemania con Francia. La locomotora es, del punto de vista económico y también del peso político, Alemania. Por lo tanto, la Unión Europea necesita justamente una Alemania que sea estable y al mismo tiempo que esté dentro de lo que ha significado esta Alemania como parte fundamental de la integración europea. Todos estos partidos que estamos hablando, salvo Alternativa para Alemania, son pro Unión Europea. Lo que tienen son matices respecto a algunos temas. Algo señalaba Marcus respecto a lo de la mutualización de la deuda, pero en general sí están dentro de lo que es la lógica de la Unión, porque además Alemania necesita también una Unión Europea estable, porque las fronteras es muy complicada, la relación con Rusia, la relación con Turquía, la relación con el norte de África, la relación con Estados Unidos, que también, pese a Joe Biden, tampoco está siendo lo suficientemente predecible con acuerdos a los cuales está llegando Biden con el Reino Unido y Australia, por ejemplo, en la zona de Indo-Pacífico. Entonces también Alemania necesita una Unión Europea que pueda jugar un rol a nivel internacional, y eso requiere estabilidad también y no estos choques tan fuertes que han vivido con las crisis sucesivas que le tocó vivir a Angela Merkel. Y en ese contexto, Marcus, pues el gran aliado y el hermano más cercano es Francia, con también unas elecciones presidenciales que van a estar muy reñidas a la vuelta de la esquina. ¿Cómo puede ser ese escenario entre este gobierno que entre a gobernar en Alemania y los posibles candidatos que se están comenzando a conocer en Francia de cara a esas presidenciales? ¿Cómo puede ser ese escenario de esa unión entre París, Berlín y Bruselas, por supuesto? Pues yo creo que eso es la gran pregunta para el futuro de Alemania y de Europa en total, y es muy amplio. ¿Verdad? Hay dos versiones y no es de nada claro en dónde andamos. Unos dicen que es una unión de estados independientes soberanos que se unen más y más porque tienen intereses comunes. Esa es la idea inicial de la Unión Europea. Y la otra dice el Estado-Nación es demasiado pequeño en un concierto global comparado con China, comparado con Estados Unidos. Entonces tenemos que unirnos y disolver la soberanía de los pueblos de nación-estado para formar un superestado europeo. Ambos son posibles. El problema es no son posibles al mismo tiempo. Sí. Y todos evitan pronunciarse sobre esto.
y balancear los costos y beneficios de cualquiera de estas dos opciones. Yo creo eso es algo que generará muchas discusiones en el futuro, en el campo, en la clase política. Ya vamos llegando a la última parte del programa. Ralph, usted ya nos comentaba que durante esta campaña el tema internacional pues, no fue tan marcado en la agenda, pero ¿qué puede esperar América Latina de su relación con Alemania, con este nuevo gobierno que pueda llegar? Ya, no, pues más bien continuidad. O sea, a ver, América Latina sí, digamos, en política exterior yo creo que si el gobierno, digamos, donde los verdes van a entrar, y si los verdes van a ocupar el Ministerio de Relaciones Exteriores, eso va a ser muy interesante en cuanto a las relaciones con China y con Rusia, sobre todo por el énfasis que ellos tienen en derechos humanos. ¿Sí? Entonces, eso es muy diferente, digamos, el enfoque más bien económico que manejó Angela Merkel en sus relaciones con Rusia y con China. En cuanto a América Latina, otra vez, digamos, ahí no veo muchos cambios, con una excepción. De pronto, si Annalena Baerbock, por ejemplo, llega a ser ministra de Relaciones Exteriores, eso va a afectar la relación con Brasil, en particular. O, digamos, gobiernos que de pronto en el futuro o en el presente también se presentan como del estilo populista, ¿cierto? Sí. No solamente de la derecha, de la izquierda también. Yo creo que el Partido Verde tiene un discurso coherente en cuanto a rechazar populismos tanto de la derecha como de la izquierda, ¿cierto? Entonces, con personajes como Bolsonaro, eso puede presentar problemas, sobre todo si se trata de ratificar, como en este momento, el Tratado de Libre Comercio entre Mercosur y la Unión Europea. Que está completamente bloqueado y no ha tenido avance. Paulina, para el cierre, no podemos dejar de hablar del personaje de Angela Merkel, el legado que deja, lo que significó para Alemania y para Europa. ¿Qué puede usted resaltar de este personaje de la vida política alemana que ya creo que se hizo un muy buen capítulo en la historia de su país? Creo que con sus luces y sombras, como cualquier líder, ella es única. Creo que es muy difícil encontrar una lideresa con las características que ella tuvo. Le tocó enfrentar desde que casi que llegó a la Cancillería las peores crisis que se han vivido este último tiempo, partiendo por la crisis financiera, luego la crisis del euro, la crisis de los refugiados, los atentados terroristas y finalmente la crisis de la pandemia. Creo que ella, dentro de todo, logró manejar estas crisis. En algún momento sorteó con éxito algunas, con otras con más críticas, pero logró mantener esta estabilidad de la cual tanto se ha hablado y además fue la primera mujer que si es que se demoran mucho las negociaciones, va a superar incluso en días a cargo de la Cancillería al propio Helmut Kohl. Entonces, no es menor este personaje y que trascendió a Alemania, fue la líder de Europa y además Barack Obama incluso ya la había nombrado casi como aquella que iba a tomar el testigo por defendiendo la democracia liberal. Pues a Paulina, a Marcus y a Ralph les agradezco por haber estado con nosotros aquí en el debate de France 24. Les recuerdo, ya estamos transmitiendo 24 horas de contenidos en español desde nuestros estudios en Bogotá y París. Y también el debate ahora está 4 veces por semana, de lunes a jueves. Vamos a estar aquí analizando los principales temas de coyuntura internacional, diferentes opiniones y puntos de vista para que usted analice y saque sus conclusiones. Es todo por el momento. Siga con la programación de France 24.